Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora. Estamos, estamos regresando. La semana pasada no pudimos compartir el mensaje, pero le damos gracias a Dios porque nos permite en este sábado seguir compartiendo la palabra del Señor, palabra que edifique su alma, su espíritu, que edifique su vida. Eso es lo que pretendemos al compartir la palabra y que usted mismo pueda compartirla con alguien que la necesite. Según los mensajes que hemos estado subiendo, hay cosas hay mensajes, perdón, que gente o hermanos puedan estar necesitando alguna palabra que los ayude, que los levante, que los edifique. Y esa es la intención al estar subiendo estos mensajes. No tenemos ninguna otra intención más que ser de edificación para el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y así, como estábamos anunciando el mensaje, la prótesis correcta puede oírse raro el tema del mensaje, y de hecho es raro el tema del mensaje, pero ahorita que estemos viendo la palabra nos vamos a dar cuenta del por qué el nombre del tema. Y es importante que nosotros sepamos esto de parte del Señor. No son palabras inventadas por la mente del hombre, no son palabras pretenciosas de parte del hombre, sino por el contrario, son palabras con fundamento bíblico que sabemos que nos van a ayudar, que nos van a llevar a crecer un poco más en el conocimiento de la palabra, en el saber por qué se usaban estas palabras, ¿verdad? En el griego antiguo. Y sin más, quiero hacer una oración porque en la introducción me voy a llevar unos 20 minutos y ya el mensaje se nos va a cortar. Así es de que téngalo por seguro que esta palabra va a ser de edificación para su alma, para su espíritu, para su vida. Esperando que usted lo comparta con alguien que crea que le pueda servir esta palabra. Y no solamente esta, sino los mensajes que hemos estado subiendo a lo largo de ya más de un año, gracias a la misericordia del Señor. Así es de que vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Espíritu Santo que Él se mueva en esta hora. Yo siento la presencia del Espíritu Santo y yo creo que es el que nos da la dirección. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú llegues a la mente, que llegues al corazón de los que van a escuchar, los que van a ver este mensaje, los que se conecten, a quien se le pueda compartir este mensaje. Espíritu Santo, que traiga tu sello, que edifica y que restaura y que levanta. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues estábamos anunciando, como decía el mensaje, con la prótesis correcta. La palabra prótesis, estaba yo checando, se encuentra uno cosas empezando a leer la Biblia, y gracias a Dios que tenemos un medio, pues quizá básico, o no sé qué tan avanzado sea el diccionario Strong, pero al igual que yo he visto en Reels o en videos de YouTube que muchos usan este diccionario Strong. Entonces tiene una veracidad estas traducciones de este diccionario. Y esta palabra prótesis proviene del griego antiguo, próstesis. Esta palabra próstesis, que quiere decir adición o colocación delante. Entonces nosotros, cuando vemos en esta palabra de Dios, esta palabra prótesis del griego antiguo próstesis, es una adición a algo, vaya, a nuestro cuerpo.
o colocación delante ¿de qué? De nuestro cuerpo. Es algo que Dios preparó para adherirlo a nuestro cuerpo o ponerlo delante de nuestro cuerpo. Eso es una prótesis y nosotros lo sabemos en los términos médicos que esas son las prótesis. Sabemos que cuando una persona pierde algún miembro de su cuerpo, puede ser una mano, un pie, un ojo, unos dientes, hay prótesis para eso, para poder darle al cuerpo una función con esa prótesis. Imagínense a alguien que le cortan una pierna, pues obviamente con muletas no se va a desenvolver mucho. Hay médicos que dicen que usar muletas no es muy recomendable, porque yo lo he oído en primera persona de médicos que dicen el que usa muletas está por caerse o se va a caer. O sea, hablando de una persona que le falte como una pierna. O sea que las muletas no te garantizan que tú tengas un desempeño óptimo, ¿verdad? Y los médicos mismos lo dicen, mejor use un andador o use un bastón, pero no use muletas porque el que usa muletas está por caerse y es un candidato a caerse, va a caer el que traiga muletas. No sé a qué se deba, pero seguramente los médicos han visto muchos casos que ellos dicen mejor use un andador, entre tanto que se le hace una prótesis para su pierna, en el caso de una pierna, en el caso de un brazo, de una mano, también tienen que hacer la prótesis. Pero para hacer estas prótesis tienen que tomar medidas. Si es de una pierna, si es de un pie, si es de una mano, si es de un brazo, tiene que tomarse las medidas y exactas. Y eso obviamente lo tiene que hacer alguien que sabe y se dedica a eso. Imagínese alguien que le falte un pedazo de la pierna, de la rodilla para abajo, que le hagan una prótesis más alta, va a andar de lado. No, eso está mal. No va a tener el mismo desempeño. Si aún con la prótesis no se tiene el desempeño al 100 que tiene el cuerpo físico completo. Imagínese con una prótesis mal hecha. Imagínese con una prótesis que no cubre el estándar del cuerpo. Entonces la gente va a andar batallando. O que de una mano le hagan la prótesis más larga de la otra mano, se va a ver anormal. Si por sí misma la prótesis, aunque no tenga función, ya no se ve tan exacta al cuerpo. Pero ¿qué es lo que querían decir? Sobre todo el apóstol Pablo, a mí me gusta mucho la vida del apóstol Pablo y sus enseñanzas porque él usa palabras poco convencionales y se sale a veces del ordinario, pero sabemos que el apóstol Pablo hacía el uso de las palabras correctas, dadas por el Espíritu Santo, que aluden al griego antiguo, que es el que se usaba en el primer siglo. Y voy a dar la primera cita bíblica en Romanos 8:28. Ya viendo que la palabra prótesis proviene del griego antiguo próstesis y de ahí se derivan varias palabras que el apóstol Pablo usaba en las cartas. Aquí en Romanos 8:28, este verso es muy conocido, pero ahorita vamos a ver el sentido que le daba el apóstol Pablo. A veces ya no lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
En el capítulo 8, el verso 28 de Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra propósito, que se deriva del griego prótesis, esta palabra que usa el apóstol Pablo es prótesis. Es un derivado de prótesis, o sea, el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su prótesis son llamados. Dijimos al principio que la prótesis es una adición al cuerpo o poner algo delante del cuerpo para una óptima función. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que los que aman a Dios, Dios pone algo a tu cuerpo, adhiere algo a tu cuerpo para que lo que tú piensas que te está pasando mal, que te está yendo mal, es solamente algo que te va a enseñar y nosotros lo vemos así como que algo, sí, los que aman a Dios, pues, y a veces hasta se usa como tipo resignación. Sí, pues ya me pasó, pero yo amo a Dios y yo espero en Dios. Pero está diciendo el apóstol Pablo que si tú amas a Dios, cuando te pase algo malo, Dios va a adherir a ti algo del Espíritu Santo. Si estás pasando por alguna situación, vamos a decir, de las finanzas, Dios va a ponerte por medio del Espíritu Santo esa paz para que no vayas a ir a robar. Por eso el apóstol Pablo decía, el que robaba, el apóstol Pedro decía, y también el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. Y en el proverbio dice, en los proverbios de Salomón dice, no me des de más, para que no me sienta yo satisfecho y saciado y diga, ¿quién es Dios? Si yo lo he conseguido por mi propia inteligencia, por mis propios medios. Pero también dice, pero no me des de menos. No sea que por la necesidad que yo esté pasando sea tentado a robar y maldiga tu nombre, o que tu nombre sea maldecido por yo estar acometiendo una acción que no debo de hacer. Entonces, si nosotros estamos pasando alguna situación de la que puede pasar cualquier persona en esta tierra, financiera, moral, social, familiar, Dios va a poner algo delante de ti o en ti, principalmente en ti, porque es una adición al cuerpo. Dice, porque amas a Dios. Entonces Dios va a estar pendiente o va a estar al pendiente de tu situación, de lo que está pasando, y lo primero que va a ponerte es paz. Porque cualquier situación, lo primero que hace es que te saca de control y como decimos, te saca de quicio, te saca de tus casillas, te saca de tus cabales, pero Dios lo que va a adherir esa prótesis de paz a tu cuerpo. Y esa adición va a hacer que tú veas tu situación de otra forma. Por eso dice, estos son, dice el apóstol Pablo, dice, esto es a los que conforme a su prótesis son llamados, conforme a lo que Dios ha puesto en ti, Dios te va a hacer un llamado de que no pierdas el control, no te salgas de tus casillas, yo estoy contigo. ¿Por qué te preocupas de más? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué pierdes la paciencia? Es que mi situación es muy difícil, Señor. Si tú supieras lo que he aguantado, si tú supieras lo que he estado soportando, yo voy a adherir a ti algo, te voy a poner una prótesis, porque yo te llamé. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Conforme a como Dios te haya llamado, Él va a estar
revistiéndote. A lo mejor en una situación ya tenías ganas, como se ha oído y se ha sabido. Señor, no hombre, deja 5 minutos que me baje de la cruz. Mire, para soltarle las manos a alguien. Dios le va a poner unas prótesis de amor. No, mejor ve y salúdalo y olvídate y déjalo, pasa por alto la afrenta. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufrir la afrenta? Y a veces luego y luego lo que queremos es responder a la afrenta. Realmente a veces eso es lo que queremos, responder a la afrenta y decir, pues ¿quién es este para tratarme así o para hablarme así? Y el apóstol Pablo o el Espíritu Santo te está poniendo unas prótesis de amor en tus manos para que no vayas a hacer una locura, que después el nombre del Señor Jesucristo sea blasfemado. Ahora en la tarde, una persona que va a una cierta iglesia ahí estaba platicando con mi esposa y conmigo. Y decía, no, pero es que ese, ¿cómo es? Y que no, hombre, y que no, que lo que he visto, lo que me han hecho de cristianos, de personas que ostentan el título de ser cristianos. Mire, lo que se ve todavía. Y a veces uno dice, pues bueno, no estarán muy firmes en el Evangelio, pero no importa si uno pueda pensar o decir, es que no está muy firme en el Evangelio. No, desde que ya empezamos a congregarnos en una iglesia, debe de haber un cambio, debe de haber una transformación, que el viejo hombre vaya, vaya quedando sepultado, como dice el apóstol Pablo, porque el viejo hombre lucha por salir adelante y nos decía esta persona, no, es que este se ha metido en una casa y en otra y en otra y en otra, no, hombre, y dice que es cristiano y que quién sabe qué. Y yo le dije, pues sí, pero acuérdense que no todo el que dice ser cristiano lo es. Hay gente que solamente está manchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gente mutilada, no tienen la prótesis correcta del Espíritu Santo. Pero los que sabemos que amamos a Dios, Dios nos va a adherir una prótesis para poder soportar la situación que estamos pasando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces, y sí tiene una relación al propósito, conforme al propósito, porque decimos, conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Muchas veces decimos el propósito, pues es que Dios tiene un propósito contigo y lo relacionamos con un fin laboral dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces el propósito lo relacionamos con un fin de hacer algo en el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, porque Dios va a adherir algo, inclusive esta palabra, prótesis, no prótesis, de donde se deriva esta palabra que está usando el apóstol Pablo en Romanos, prótesis, esta palabra se usaba en el templo, en los panes de la proposición. Es la misma palabra, porque Dios les había dicho, van a ustedes a adherir un pan por las 12 tribus de Israel. Ustedes siempre van a tener ahí un pan, que no falten los panes de la proposición. Y de ahí se deriva esa palabra de los panes de la proposición, de la misma palabra prótesis, porque el hombre también tiene que estar teniendo una función con relación al cuerpo de Cristo, con relación a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les encargó, siempre van a tener pan delante de mi presencia, los panes de la proposición, conforme a las tribus de Israel. Y yo me recuerdo cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo juzgaban y no dice,
Bueno, ¿qué no el rey David se comió los panes de la proposición? Sí, que no eran para los sacerdotes, como diciendo el Señor, hacen mucho escándalo por lo que yo hago, pero no dice la escritura que el rey David, antes de tomar el reinado, cuando todavía era perseguido por el rey Saúl, él y sus hombres tomaron los panes de la proposición que estaban reservados para el sacerdote o para los sacerdotes. Y Dios no se lo tomó en cuenta, o al menos la Biblia no registra que le haya venido un juicio, como le hubiera venido a otra persona común. Entonces él tomó algo, una prótesis que iba a calmar o a saciar su necesidad, que en ese entonces era el hambre. Y Dios se lo permitió porque estaban delante de la presencia de Dios. Entonces hay palabras que a veces nos parecen nada más como un fin, ¿verdad? Una palabra como que para yo llegar a un fin en la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo, como esta que al español se tradujo así propósito. Porque, sí, es que tú tienes un propósito con Dios, pero lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo, que los que aman a Dios, cuando te pase alguna situación que parece que ya te está quebrando o que te está doblando, entonces Dios adhiere algo por medio del Espíritu Santo, esa prótesis que te pone delante en tu cuerpo para que no te quiebres y vayas a empezar a hacer cosas malas y decir, no, pues es que yo estoy esperando tanto tiempo que estoy esperando en Dios. Nosotros sabemos que a Abraham, la escritura dice que esperó, exactamente no lo recuerdo, pero 20 o 25 años por el hijo de la promesa. Imagínese, 20 a 25 años por un hijo. Porque cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los caldeos, él tenía 75 años cuando lo llamó Jehová, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y de ti saldrán reyes y naciones de tu descendencia. Y pasaron los años, y dice la escritura que a los 99 años le dijo, conforme al ciclo de la vida, el próximo año tu esposa va a abrazar un hijo. Imagínese 20 años esperando por una promesa. Nosotros a veces aquí esperamos un mes, una semana, un día, y ya se nos hace cansado y creemos que Dios nos ha fallado. Es que a lo mejor estamos desprotegidos, no tenemos la prótesis correcta para que nosotros podamos soportar la situación, para que nosotros podamos estar en paz en la situación que estamos pasando. Dios es tan sabio que Dios ha hecho, eh, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son recursos espirituales de parte de Dios que conforme nosotros vayamos teniendo relación con Dios, Dios en su momento los va a poner, porque no todos hablan lenguas, no todos tienen dones de sanidades, no todos tienen don de profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. Pero en un momento en que pueda llegar la situación a tu vida, Dios puede ser por medio del Espíritu Santo que fluya uno de esos dones en ti. Y no estar desesperados como que, pues no, pues es que yo no sé ni cuál es mi propósito. El propósito no es el fin que tú persigues. El propósito es lo que Dios quiere adherir a tu vida espiritual. No es el fin, que a veces se ha interpretado así por la palabra como se tradujo al español, pero el propósito no es el fin que tú persigues. El propósito es lo que Dios quiere adherir a tu vida espiritual para que si amas a Dios, cuando venga la situación mala o adversa, tú puedas soportar, porque Dios ya adherió algo a tu vida natural.
algo de la vida espiritual. Entonces hay veces que las palabras, por estar traducidas al español, se entienden de otra manera, pero vemos que la raíz de las palabras, como las usaba el apóstol Pablo, es muy diferente, es muy diferente. Y vamos a Lucas, aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, esta palabra también está relacionada con prótesis. En Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Qué raro esta palabra, aumentanos la fe. Esta palabra del griego aumentar se traduce prostesemi, que se deriva de prótesis. Que quiere decir unir con un fin. Mire, Dios quiere unir la fe del Espíritu a nuestra vida espiritual, o colocar junto a algo o anexarlo. Esta palabra aumentar, dicen los apóstoles, aumentanos la fe, porque ya conocemos el contexto de lo que están hablando en este capítulo. Y los apóstoles dicen, pues aumentanos la fe. Le dijeron, prostesemi, la pistis, la fe. Y esta palabra se deriva de prótesis. Entonces, el aumentar la fe es adherir de la fe del Espíritu Santo a nuestra fe común, porque todos, sean cristianos o no sean cristianos, mayormente cuando no éramos cristianos, Dios ya había depositado una fe primaria para que el que fuera a salvarse, cuando recibiera las palabras del Evangelio, él reconociera su error y su pecado y entonces arrepentirse y convertirse al Señor. Todos en el mundo Dios depositó una fe básica o una fe primaria. Pero cuando los apóstoles se topan con esta situación, le dice, aumentanos, prostesemi, une a nosotros esa fe que tú tienes, porque ellos veían cómo se desenvolvía el Señor en su ministerio, ellos veían cómo se dirigía, ellos veían cómo se comportaba, y ellos decían, pues es muy difícil lo que Él hace para nosotros poderlo hacer. Por eso le dijeron, aumentanos la fe, únenos, une a nosotros esa fe que tú tienes. Prostesemi, de la palabra prótesis, es algo que tenemos que tener unido. Por eso nosotros debemos de estar buscando, ahora con el conocimiento de la palabra, la prótesis correcta para nuestra vida espiritual. Porque propósitos humanos hay muchos. El propósito de Satanás o el diablo, también hay muchos que aparentan ser de Dios, pero el propósito de Dios es el que verdaderamente nos va a plantar y edificar como personas espirituales, sin mentiras, sin engaños, sin dobleces. Ahorita en la actualidad nosotros podemos ver que hay cristianos con prótesis de garras de lobo. Hay cristianos o personas que se dicen ser cristianos con prótesis de garras de lobo, con prótesis dentales de león. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el maligno tiene sus prótesis y desgraciadamente personas que se mueven en el ámbito cristiano están tomando esas prótesis y están haciendo daño al cuerpo de Cristo.
prótesis garras de lobo o garras de león, prótesis dentales de león, prótesis dentales de lobo, ciegos poniéndose prótesis. Hay prótesis para los ciegos, para que no se vean las cuencas sumidas o hendidas. Se le pone unas prótesis solamente para darle una apariencia estética a la cara. Dijo el Señor Jesucristo a la iglesia en Apocalipsis: tú eres ciego, ponte colirio en tus ojos para que verdaderamente veas. Hay ciegos que están poniéndose prótesis, que aparentemente ven las cosas de Dios, pero están ciegos. Hay prótesis para todo. Si el hombre quiere tomar sus propias prótesis, las toma. Si quiere tomar las prótesis del enemigo, del diablo, también las toma. Dice el apóstol Pablo que hombres rapaces vestidos de ovejas, ¿verdad? Lobos rapaces con apariencia de oveja. Mire, hasta hay prótesis de oveja. Dice que se visten de oveja para entrar al rebaño. Hay prótesis hasta de oveja, mire todo el disfraz completo. Y por eso la gente sigue tropezando, porque ve esas actitudes, ve esas acciones, ve cómo se mueve esa gente, porque traen una prótesis encima de su cuerpo. Y qué delicado y peligroso es eso. ¿Por qué? Porque va a venir el tiempo en que Dios va a decir: yo tenía estas prótesis del Espíritu Santo, pero tú tomaste las tuyas, tú quisiste tomar las tuyas, las que tú hiciste diciendo que tú tenías un propósito, o tomaste las del diablo para hacer daño, rapaz a la iglesia. El hombre se ha hecho sus propias prótesis, o lo traducen ahora sus propios propósitos. Hay prótesis de apóstol, o de apóstol se enumera del pulgar, pero no lo son. Hay prótesis de profetas, pero no lo son. Hay prótesis de evangelistas, pero no lo son. Hay prótesis de pastores, pero no lo son. Hay prótesis de maestros, pero no lo son. Y eso lo vemos en función de cada uno de los que se dicen ser lo que ellos anuncian que son. Pero el Espíritu da el entendimiento y el discernimiento para decir: este no es lo que dice ser, que dice ser un apóstol, que dice ser un profeta, que dice ser un evangelista, que dice ser un pastor, que dice ser un maestro. Aunque ya ahorita ya no importan los tres ministerios tanto básicos, por decirlo así. Ahora lo que quieren ser es profetas y apóstoles. Esos son los que importan para poder tener el impacto emocional en la vida de la gente y atraer para su fin lo que ellos están buscando, que muchas veces es hacerse ricos o millonarios. Pero esa no es la prótesis correcta. La prótesis correcta son los que da el Espíritu. Y hay evidencia de santidad, porque la santidad nadie la puede copiar. Nadie. Para eso no hay prótesis, porque no te puedes decir sí de piedad, como dice el apóstol Pablo, porque hay hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero la santidad, no hay prótesis para la santidad, porque no se puede igualar o no se puede falsificar la santidad. Nadie, por eso dice la misma palabra: el que sea santo, santifíquese más.
El que sea sucio, ensúciese más. El que sea limpio, límpiese más. El que sea inmundo, de una vez termine de batirse en la inmundicia. Son palabras que nos demuestran que no se puede aparentar ser santo, vivir en santidad. Entonces Dios tiene la prótesis correcta para nuestra vida espiritual. Y esta lo vamos a ver aquí en Efesios. En Efesios. En el capítulo 3, que a mi parecer, digo a mi parecer porque no lo dice bíblicamente, pero el apóstol Pablo decía, yo también tengo el Espíritu de Dios. Cuando él daba un consejo de su parte, él decía, yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, a mi parecer, por el Espíritu de Dios que yo también tengo, yo creo y pienso que esta es la prótesis correcta que deberíamos de buscar de parte de Dios. Dice en Efesios en el capítulo 3 y en el verso 11, dice, conforme al propósito o a la prótesis eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero lo voy a leer como siempre lo hemos leído al español. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hizo quién? El Padre. ¿Qué hizo el Padre? Una prótesis, una adición. ¿Pero para qué o para qué nos sirve? Dice en el verso 8, vamos a leer el contexto, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de sus prisiones, ¿verdad? Y el conocimiento que le dio el Espíritu Santo. Dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire la humildad, y no tenía ninguna pretensión el apóstol Pablo, siendo yo creo en trabajos y todo el más grande. Dice, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, mire, entre nosotros, no para el judío. Ahorita ya hay guerras doctrinales entre judíos en que hay que volver a judaizar y que la ley, pero ese es otro tema, después hablaremos. Dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire, algo que no se puede sondear, algo que no se puede descubrir, las riquezas de Cristo en el contexto humano. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Mire, para aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio. Entonces los misterios de Dios se van administrando y de tiempo en tiempo se dan a conocer. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y aquí es donde viene el verdadero propósito o la prótesis de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, mire, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿De Israel? No. ¿Por medio de quién? ¿De los que quieren judaizar otra vez metiéndose a la ley y a la Torá? No. ¿De otra? No. Por medio de la iglesia. Esta prótesis es exclusiva para la iglesia. Dice, por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire, lo voy a leer otra vez el verso 10. Esta es la prótesis correcta que nosotros deberíamos de preocuparnos y de buscar, y que el Señor nos adhiera esa prótesis para nosotros tener el privilegio, pero solamente a través de ¿qué es? A través de la santidad, a través de la limpieza en nuestra vida común para que se manifieste el espiritual. Dice en el verso 10,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que esa prótesis eterna, adherirnos, ese ministerio de ir a dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a las regiones celestiales, a principados y potestades. Cuando muchos están diciendo, por eso yo digo, y porque tengo el Espíritu de Dios, yo digo que esa es la prótesis correcta, porque ahorita ya se está enseñando, ahora hasta los que se están metiendo en raíces hebreas y que quieren volver a la Torá, que todo va a girar en torno a la tierra, que nadie va al cielo. Los testigos de Jehová, principalmente ellos desde hace muchos años, dicen que nadie va al cielo. Los judíos, ellos también dicen que el reino va a ser aquí milenial, que nadie va al cielo. Pero al apóstol Pablo hace más de 2000 años que le revelaron este misterio. Por eso digo que la dispensación o la administración de los misterios de Dios se van revelando según el tiempo en el que estamos viviendo. Y fíjese, al apóstol Pablo hace 2000 años le revelaron que la prótesis para la iglesia es ir a dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a los principados y potestades en las regiones celestes. Esa prótesis es la que nosotros deberíamos de pedir al Señor Jesucristo. Añádeme eso, Señor, Espíritu Santo, esa añadidura como prótesis para yo ser digno de ir a esas regiones a dar a conocer el Evangelio. Pero esa prótesis la tiene el Espíritu Santo para los que se santifican. Porque sí va a haber en el milenio muchos que van a guardar la Torá. De hecho, la ley no se ha quitado. La ley, la Torá. Las ceremonias las cumplió Cristo, las leyes ceremoniales. Pero en el milenio va a haber ley Torá todavía, o la Torá, para los pueblos y las naciones que queden después del Armagedón. Pero para nosotros poder ir a esas regiones, que se nos ponga esa prótesis, ese privilegio, esa adición a nuestro cuerpo. No vamos a estar nosotros dependientes de esa ley. Y quizá si alguno ve este mensaje va a decir, ese ya se volvió loco. Interpretemos lo que, ahora sí como dicen muchos, hagamos exégesis de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y nos vamos a dar cuenta que ese privilegio son para los que Dios les pone esa prótesis por medio de la santificación. Y entonces, eso es lo que deberíamos de buscar. Por eso yo digo que esa es la prótesis correcta. Eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. No yo aquí hacerme famoso, no yo aquí hacerme de dinero, que es muy necesario el dinero. La fama también gusta. Eso se usa desde los proverbios, desde el Eclesiastés y desde antes. Los hombres de renombre del capítulo 6 de Génesis, los Jayanes, no los Nefilim, no, los Jayanes, los hombres de renombre, los que tenían fama porque eran poderosos, híbridos, pero poderosos y tenían fama. No es, todos a lo mejor quisiéramos esa fama humanamente hablando, o dinero, o lujos, pero yo más quisiera que el Señor me pusiera esa prótesis de yo poder ir a dar a conocer el Evangelio. Así como sin pretensión alguna doy a conocer la palabra de parte de Dios que pone en mi mente y en mi corazón y la comparto, así que pudiera yo alcanzar esa prótesis donde me adhieran a esa misión de llevar el Evangelio. Así es de que, hermanos, tenemos cosas mucho mejores por las cuales poner nuestra vista. Sí se necesitan las cosas de la tierra, no digo que no,
porque aquí todo gira en torno al dinero. Si quieres un chicle, te va a costar, ahorita valen el paquetito grande, a lo mejor vale como unos 20 pesos. Un paquetito chico, a lo mejor vale como unos 5 pesos. Todo gira en torno al dinero, todo se necesita, pero Dios es bueno y misericordioso, y Dios nos va a ayudar en las situaciones que tengamos. Preocupémonos por alcanzar, si lo digo en español, por alcanzar ese propósito. Pero si lo digo en el griego antiguo que usaba el apóstol Pablo, por alcanzar esa prótesis para que se me sea puesta en el cuerpo y yo pueda ir a hacer esa labor, dar a conocer el Evangelio de Cristo a los principados y a las potestades. Que quizás pueda sonar como mucha pretensión, pero es algo exclusivo para la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo soy parte de la iglesia y tú también eres parte de la iglesia. Entonces, el querer alcanzar que nos pongan esta prótesis no es ninguna pretensión, es verlo como un privilegio. Entonces, si nosotros traíamos una prótesis más larga que el brazo, que nos pusimos prótesis de lobo, de león, de oso, dice el salmista David, cuando venía un león o un oso, yo les quebraba las quijadas y les quitaba del hocico la oveja. Hay gente que se está poniendo prótesis de lobo, de oso, de león, prótesis dentales de lobo, de oso, de león. Entonces, despojémonos de eso. Nosotros sabemos cómo andamos en el Señor Jesucristo. Y si por alguna situación fuimos orillados a eso, despojémonos de eso y procuremos enmendar, ¿no?, nuestras acciones para que Dios vaya adhiriendo, poniendo las prótesis correctas, hasta que llegado el día podamos alcanzar la final. Esa es la prótesis final para ir a dar a conocer el Evangelio a donde solamente los privilegiados van a ir, y yo quisiera ser uno de ellos. Y si tú quieres ser uno de ellos, hermano, hermana, esforcémonos y luchemos por si traemos alguna prótesis incorrecta, aunque sea humana, porque a veces lo humano parece que es bueno, pero lo humano no le agrada a Dios si Dios ya tiene sus recursos. Lo humano no le agrada a Dios. Dios ya tiene sus recursos para que nosotros nos desenvolvamos en la iglesia y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, pensemos y meditemos en la palabra y empecemos a tomar decisiones correctas en el Evangelio, en la iglesia. Y a su tiempo, como dice el apóstol Pablo, segaremos si no desmayamos. Así es de que si las prótesis son humanas, al último vamos a desmayar y no vamos a cegar nada. Porque el que siembra para la carne, de la carne recogerá o segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, recogerá o segará vida eterna. Así es de que todo está relacionado en la voluntad de Dios. Pero tenemos que estar ahí. Tenemos que, como cuando pasan lista, decir presente, aquí estoy. Ahí es donde debemos de estar. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche ya, esperando que la palabra sea de bendición y que puedan compartirla con alguien que la necesite. Y Dios nos va a bendecir por estar transmitiendo palabras correctas. Nos va a fortalecer, nos va de alguna manera a levantar si estamos en desánimo, en tristeza. Dios va a hacer algo. Nosotros no dejemos de compartir la palabra correcta de parte de Dios. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche, esperando que sea de edificación y que compartan esta palabra.
El Señor les bendiga.